Bueno, ahí ven la pantalla de Program CC. Sí, sí. Sí, correcto. Bueno, yo acá he definido, los tenía hecho para no demorar tanto, varias funciones. Fíjense, la que llamé G1 es una función de primer orden, de la forma K sobre tau por S más 1. Definí 3 funciones de segundo orden, una subamortiguada, otra críticamente amortiguada y otra sobreamortiguada. Tienen la misma constante tau y la misma ganancia K. Y luego una función de tercero. Entonces, primero vamos a repasar un poco lo que nosotros veíamos de las respuestas en el tiempo, un cambio escalón en una función de primer orden. ¿Se acuerdan? Este valor final al que llegamos, ¿qué valor es? La ganancia. A por E. K por E. Como la función time en este programita siempre establece una entrada a escalón unitario, el E es 1, por eso llega a 5. ¿Y el tau dónde lo mido? El tiempo que tarda en llegar al 63,2% de valor final. Bien, yo había puesto un tau de 10. Si yo me fijo acá qué valor es esto, es 3,158. Si sacan el 63,2% de 5, van a ver que les da 3,15 aproximadamente. En 10 segundos más, o 10 unidades de tiempo más, este valor es el 63,2% de lo que le quedaba. Desde acá hasta 5, el 63,2% es este punto. En 10 segundos más, llegamos al 63,2% de lo que le faltaba hasta llegar a 5. Y fíjense que prácticamente en 5 tau están llegando al valor final. Si yo quiero representar la respuesta a la rampa, como la función time está, digamos, suponiendo un escalón unitario, la transformada de Laplace del escalón unitario es 1 sobre S. ¿Y la de la rampa unitaria cuánto es? 1 sobre S cuadrado. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar la rampa. Fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a poner solo 1 sobre S. ¿Por qué estoy poniendo solo 1 sobre S? Porque el otro 1 sobre S ya está implícito en la función time. Es decir, si yo quiero que me dibuje una rampa, que es 1 sobre S cuadrado, y ya tengo un 1 sobre S en time, tengo que multiplicar por 1 sobre S. Y también tengo que multiplicar por 1 sobre S a la salida. Entonces, vamos a graficar las dos funciones y ahí vemos. Esta línea azul es la rampa unitaria y tenemos el transitorio exponencial, e a la menos t sobre tau, y después, al final, una rampa cuya pendiente es 5 veces la pendiente de la rampa unitaria. Por eso esta pendiente es 5, digamos, por 1 sobre S cuadrado. Entonces tenemos el transitorio exponencial y después la rampa. Si hacemos lo mismo con la función G2, vamos a hacerlo con las 3 a la vez. G2A, G2B y G2C. Vamos a graficar al escalón la respuesta de las 3.
Entonces fíjense que tiene primera característica, un sistema de segundo orden, ya al inicio no es exponencial. ¿Todo eso lo tienen claro? No es exponencial. Este caso es el caso de la función que tiene un factor de amortiguación menor que 1, es decir, subamortiguada. Esta es la críticamente amortiguada, cuando tiene factor de amortiguación igual a 1, y esta tenía factor de amortiguación 2, es decir, es la sobreamortiguada. Respuesta típica de segundo orden. Si ahora hacemos lo mismo, pero para la rampa, vamos a dibujar la rampa y vamos a dibujar las tres respuestas a la rampa, por eso tengo que dividir por S en las tres. Bueno, vamos a hacer un zoom acá, en esta parte. Bueno, ahí ven la rampa. La rampa es la azul. Esta es la rampa unitaria. Fíjense que en 10 segundos sube 10 unidades, por eso sabemos que esta es la rampa unitaria. El transitorio de segundo orden, acá debería verse uno un poquito oscilatorio, lo voy a hacer un zoom a ver si se puede ver un poco más. Menos 5, voy a graficar a 15. Bueno, no se alcanza a ver, pero la subamortiguada tendría, me he quedado muy, a ver, vamos a ver si puedo hacer otro zoom acá. No, bueno, no se alcanza a ver, pero daría una pequeña ondulación en este transitorio, en esta parte, antes de llegar a la solución estable, que es otra rampa. Y si hago lo mismo con la de tercer orden, con G3, primero para el escalón, G3, ahí vemos el retraso inicial que genera tener 3 retrasos de primer orden, y después la respuesta que es como una S que va llegando hacia el valor final, que en este, a ver, esperen, porque está bien, que es 0,4, es decir, el valor de K es 0,4 en este caso. Y cuando vemos a la rampa, tenemos un retraso inicial mayor debido a que es de tercer orden. Como aquí la ganancia era menor que 1, era 0,4, fíjense que la pendiente de esta rampa es menor que la pendiente unitaria de la rampa de entrada. ¿Hasta ahí todos bien? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es mirar qué pasa si yo a la entrada de mi sistema, en vez de perturbar con entradas tipo rampa, escalón, impulso, genero una señal de entrada oscilatoria. Quiere decir, una señal
que no llegue a un valor final, ya sea un crecimiento constante o un valor constante, sino que es una entrada senoidal de frecuencia variable. Por eso, fíjense que yo acá he generado la función U, que es la transformada de Laplace de la función seno. Si ustedes entran a la tablita de transformadas de Laplace, van a ver que cuando la entrada es una entrada seno, en el tiempo seno de omega t, la transformada de Laplace es omega sobre s cuadrado más omega al cuadrado. Yo acá primero le he dado a omega un valor de 1, significa que si la frecuencia es unitaria, el periodo es 2pi sobre la frecuencia. ¿Sí? 2pi sobre la frecuencia me daría un periodo de 6,3 redondeando, digamos. Entonces, si yo quiero graficar ahora la respuesta a la función seno, uso la función time también. Pero ¿qué pasa? Vamos a usar el time. Pero como el time incluye 1 sobre s, para que se vuelva, para que solo responda a la entrada senoidal, tengo que aplicar a time la entrada senoidal por s, para simplificar el 1 sobre s implícito en time. Entonces, como entrada, yo voy a poner U por S. ¿Entiende por qué estoy multiplicando U por S? Porque Sí. U solita es el seno, pero como time tiene implícito 1 sobre S, tengo que multiplicar por S para cancelar la S de time. ¿Me siguen? Entonces acá, para hacer lo mismo con la salida va a ser G1 por U y por S también, porque estoy multiplicando la salida por el seno. Entonces, fíjense lo que obtengo. Fíjense que la curva azul es la entrada senoidal de amplitud 1, porque yo hice W sobre S cuadrado más omega cuadrado, por lo tanto el K es igual a 1, y la frecuencia, si miramos el tiempo, o lo podemos mirar, por ejemplo, acá sobre el eje 0, medir desde acá hasta donde vuelve a empezar a crecer, o lo puedo medir entre pico y pico, o lo puedo medir en el punto en que empieza a decrecer y que vuelve a decrecer. Todas estas distancias es un periodo T último. ¿Qué periodo, qué estaríamos midiendo acá? Si yo mido desde 0 hasta este punto, fíjense que el periodo me da 6,28. Es decir, con una frecuencia igual a 1, lo que yo obtengo es un periodo igual a 6,28. Voy a redondear en 6,3 porque voy anotando valores. ¿Qué es lo que pasa cuando la entrada es senoidal? Siempre, ¿vieron cuando mostramos el transitorio en la función de primer orden? Ese transitorio, que era una función exponencial y después se estabilizaba en un nuevo escalón, ese transitorio lo estamos viendo acá. ¿Ven? Hay un transitorio que es una envolvente exponencial. Sí, va a ir decreciendo exponencialmente hasta estabilizarse. Fíjense que todavía acá está decreciendo. Si miramos estos picos, todavía están decreciendo. Recién acá, en este tiempo, aparentemente se empieza a estabilizar. Entonces, esta primera parte
es mi solución homogénea, es el transitorio exponencial e a la menos t sobre tau, igual que lo tuvimos en la entrada escalón. Y después voy a tener la solución en estado estable que la da la respuesta al seno. Si yo comparo esta amplitud de la entrada con esta amplitud de la salida, a esta frecuencia, la relación entre la amplitud de la salida y la amplitud de la entrada es 0,5 dividido 1. ¿Se ve? Porque la amplitud aquí ya tengo que medirla después que pasa el transitorio. Esta amplitud es 0,5 cuando la entrada tenía una amplitud igual a 1. Entonces yo estoy anotando estos valores para primer orden, porque después quiero que veamos una cosa. ¿Y qué es lo que veo además? ¿Se acuerdan que veíamos en el escalón que, producido el escalón, la salida crecía exponencialmente y tardaba un tiempo, que era 5 tau, en llegar de nuevo al estado estacionario? Es decir, la respuesta no era instantánea, tardaba un tiempo en llegar al nuevo estado estacionario. Ese retraso, que depende de tau, acá lo vemos en el tiempo posterior, en donde se produce un pico y el pico correspondiente de la salida. ¿Lo ven? No lo mido acá, mientras el transitorio está cambiando. Lo mido cuando llego al estado estacionario. Y todo eso, préstenle atención, porque cuando demostremos lo que vamos a analizar cuando hacemos el análisis en frecuencia, tiene que ver con esto que les estoy diciendo. Entonces, si quieren lo podemos medir aquí sobre el eje de 0, es este tiempo y este tiempo. Es decir, ahí podemos medir que el tiempo es 37,7, 37,7 y la salida se ha retrasado 39,2. Es decir, el retraso neto es la diferencia entre 39,2 y 37,7. Sería 1,5. En unidades de tiempo. En unidades de tiempo es 1,5. Vamos a ver que en las entradas senoidales, ese corrimiento, este retraso entre la entrada y la salida, se mide en desfasaje. Es decir, se lleva ese tiempo a un parámetro que tiene que ver con la frecuencia o con el periodo último de esa oscilación. Ese desfasaje, medido en grados, representa la relación que tiene este retraso respecto del periodo total de la señal. Entonces, para eso hay que hacer una regla de 3. A ver, ¿cómo escribo acá arriba? Recién alguien pudo escribir arriba de esta pantalla, no sé cómo hacer. En la parte superior, profe, donde dice opciones, view options, no le sale. ¿Anotar? Arriba. Ahí está, ahí lo veo, gracias. Dibujar. Es decir, vamos a ver este retraso que representa como desfasaje respecto al periodo total de la señal senoidal. Entonces yo voy a hacer una regla de 3 simple, en donde
los 6,3 segundos, o 6,28, 6,3 segundos, que es un periodo completo, corresponde a un desfasaje total de 360 grados, porque esta señal senoidal en un periodo completo ha dado una vuelta completa a la señal, el vector que barre esa señal senoidal. Entonces yo puedo decir que eso es correspondiente a menos 360 grados. ¿Por qué es menos? Porque es un retraso. La salida está retrasada respecto de la entrada. Entonces, este tiempito medido acá, que es 1,5 segundos, 1,5 segundos representa, segundos o minutos, o sea, en la misma unidad de tiempo que estoy graficando acá, representa un desfasaje phi. Si sacamos esa cuenta, ¿cuánto nos da el desfasaje? ¿Alguien tiene una calculadora a mano? Creo que 85. 86 grados. Bueno, 85 grados o 86. Son menos 86 grados. Esto sería expresado como desfasaje el retraso en tiempo que hay entre la entrada y la salida. ¿Se ve? Yo estoy anotando estos datos porque después les voy a mostrar en una gráfica esto. Ahora vamos a graficar, sí. Perdón, el 6,3, ¿cómo lo medía, perdón? Lo podemos medir, por ejemplo, desde acá hasta acá, o lo Bien. puedo medir desde acá hasta acá, de pico a Bien, pico, sí, perfecto. o cada vez que la señal vuelve a pasar por el cero, bueno, en los dos casos en forma creciente, ¿no? Tengan cuidado de no medir medio periodo. Bien, perfecto. Es 2pi, ¿no es cierto, profe? ¿Cómo? Es 2pi. Claro, es 3,14 2pi. más 3,14. Por eso, Bien, bien. en 2pi equivale a 360 grados. Bueno, ahora vamos a graficar, como, acá, vuelvo al cursor. Vamos a graficar para una frecuencia igual a 2, lo mismo. Entonces voy a recalcular el U, la función U que generé, para esa frecuencia. Entonces si yo miro U, fíjense que ahora reemplazó la frecuencia por 2, y esta es la función seno de 2t, aplicando transformada de Laplace. Vuelvo a graficar la función time para este caso, y fíjense lo que hemos obtenido ahora. Fíjense que la entrada sigue siendo seno de omega t, con amplitud unitaria. Ahora esto como, bueno, voy a escribirlo con otra... ¿En qué te cambió la base de tiempo? Sí, sí, por eso, pero quería, porque no sé cómo borrar esa línea verde. Aparece que la me opción queda. borrar, profe. Acá está el borrador, acá está, gracias, sí. No lo veía. Vamos a borrar esto. Esa la voy a dejar ahí como para tenerlo de guía. Entonces, vamos a usar otro color que no sea el verde, no, rojo no porque la curva. Marroncito. Ahora, ¿cuánto vale nuestro periodo? Lo estoy midiendo de 0 a 0 o de pico a pico. ¿Y cuánto vale? Bueno, ahí. ¿Cuánto vale el periodo para esta frecuencia? 2pi sobre 2 debería ser la mitad. ¿Sí? Sí. Sería 2,07. ¿Está bien lo que estoy diciendo? No, 2,7. ¿Está bien? No, 2 por 3, no, 3,14. 14 que es pi directamente. Claro, sí, sí, sí.
No sé qué cuenta estaba sacando. 3,14. Entonces, ese es nuestro nuevo valor de periodo último. Ahora nosotros vamos a hacer la cuenta. 3,14 es lo que corresponde a un desfasaje de menos 360 grados. ¿Y cuánto es el corrimiento? Fíjense que acá también se alcanza a ver el transitorio, ¿ven? Esa envolvente exponencial, hasta que se vuelve, en la solución permanente, vuelvo a tener la señal senoidal pura. ¿Cuánto es el corrimiento que hay ahora? Desde acá hasta acá. Ese es el retraso que hay entre la salida y la entrada. Fíjense que estoy tomando la entrada en el punto que pasa por 0 creciente y la salida también en la parte creciente de la curva. Si medimos esto, voy a volver al ratón. Si yo mido esto, va a ser 31,46 menos 32,21. ¿Cuánto era antes? 31, 0,75 le da, profe. 41. Bien, entonces ahora es 0,75 segundos o unidades de tiempo. Entonces, 0,75, ¿qué desfasaje es? Y la mitad, 43. Menos 43 grados. Bien, estos datos vayan anotándolos y lo vamos a analizar enseguida. No, perdón, profe, perdón. El desfasaje es el mismo. Es esto por esto. Claro, porque este también está dividido por 2. Claro. Es menos 86. Menos 86 grados. ¿Y siempre va a ser el mismo desfasaje, profe? No, o- no. Vamos a ver que no. Estoy midiendo bien, ¿no? Está entre este y este. Bien. Y medimos bien acá, 31,41. Sí. A ver, claro, por ahí es que acá. Vamos a hacerlo, bueno, y vamos a anotar la relación de amplitudes. Entonces, la relación de amplitudes va a ser, la amplitud de la entrada sigue siendo 1, la amplitud de la salida ahora es 0,25, quiere decir que mi relación de amplitudes va a ser 0,25 sobre 1. ¿Sí? ¿Entienden lo que hice? He Sí. medido la amplitud de la salida, una vez que llegué al estado estacionario, dividido la amplitud de la entrada. Estoy de alguna manera calculando una relación de ganancias. A esta frecuencia, ¿qué relación de amplitudes o ganancia K tendría nuestra función de transferencia? ¿Sí? Bueno, vamos a salir de acá. Vamos a definir ahora una frecuencia menor. Vamos a hacer. No, una frecuencia mayor. Vamos a hacer un W igual a 10. Entonces vamos a generar la entrada U a 10 y la función, la respuesta. Bueno, fíjense que ahora la amplitud fue muchísimo más chica, ya no es la mitad. En realidad, si yo pudiera, vamos a hacer un zoom acá. Lo que pasa es que perdemos cuál es la subida. Bueno, más o menos
podríamos identificarla. A ver, no, espere. Sí, está bien. Esta debe ser la subida y esta debe ser la... No. No, esta sí está bien. Esta es la curva que sube en la entrada y esta es la salida. Bueno, fijémonos aquí cuál es la amplitud. La amplitud es 0,05. Entonces, para una frecuencia de 10, la relación de amplitudes va a ser 0,05 dividido 1. Y vamos a medir el desfasaje. Si esta es la que sube, es 24,51 el tiempo, y la salida estaría creciendo en un tiempo 24,66. Entonces, ¿cuánto es la diferencia de tiempo? Es 0,15. ¿Está bien? Veamos cuál es ahora el período de esta señal. Si la frecuencia es 10, el período va a ser 2pi sobre 10. Entonces va a ser igual a 0,63. ¿Sí? Sí. Entonces ahora, si yo hago la cuenta, 0,63 equivale a menos 360 grados, 0,15, ¿cuánto es? También, menos 86. profe. No puede darme siempre exactamente lo mismo, a ver. Es, Hay algo que estoy acá es que la función haciendo es siempre mal. la misma, ¿no? No, pero tiene que correrse, o sea, justamente el desfasaje Sí, sí, con vos la sabés que frecuencia va hablemoslo mañana, porque ahora aumentando. justo estoy atendiendo otra cosa. Sí, Calculándolo me pero da acá 91,43. bueno, puede ser, sí, debería haber crecido un poco más, pero vamos a hacer menos 91,4. Si nos medimos de nuevo el No, desfasaje. voy a generar una frecuencia mucho mayor, lo que pasa es que la relación de amplitudes me va a costar mucho ver. Menos. Ah, no, está bien. Está bien. No, debería dar menos 90, o sea, como mucho menos 90. No, lo que vamos a hacer es una menor, no una mayor. Ahora estoy, perdón, que estaba pensando que era de orden superior y esta es de primer orden, esta función. Perdón. Vamos a hacer una frecuencia igual a 0,1. Una frecuencia mucho menor. Entonces, vamos a generar U y vamos a generar vamos a hacer que grafique en el eje X hasta 200. Ahí está. Entonces, bueno, aquí todavía está ahí, el transitorio es muy suave, pero fíjense que acá ya prácticamente se ha estabilizado. ¿Cuál es la relación de amplitudes? A esta frecuencia, es decir, a una frecuencia igual, puse 0,1. Sí. 0,1. Fíjense que la amplitud de la salida es 3,53 dividido 1. Quiere decir que ahora la relación de amplitudes es mayor que 1. A las frecuencias de 1, 2 y 10 habíamos calculado que la relación de amplitudes era menor que 1. Era en un caso 0,5, en el otro 0,25 y en 10 era 0,05. A una frecuencia menor que 1 vamos a tener
una relación de amplitudes 3,57. Y midamos el desfasaje. En este caso, el periodo, que sería todo esto, es 62,9. Pongámosle 63, para que sea más rápido la cuenta. ¿Cuánto es el desfasaje entre la entrada y la salida? Esto es 62,9 y este punto es 70,75. Entonces, ¿cuánto es el tiempo acá? Es casi 70, sería 0,85. ¿Está bien? 785. 62, sí. 7,85. 7,85. Entonces volvemos a hacer la regla de 3. Bueno, acá voy a usar esta misma. 7,8, no, perdón, el periodo es 63. Es 63 para generar un desfasaje de menos 360 grados y en... No puede ser 7,85. Ah, sí, está bien, 7,85. 7,85. ¿Qué desfasaje es? Casi 45. Menos 44,9 más o menos. La verdad que no sé por qué es tachado todo cuando puedo borrar. Entonces acá 7,85 es ¿cuánto? Menos 44,9. menos 44,9 grados. Bien. 1,9 grados. Entonces voy a anotar esto acá también. Bueno, ¿qué conclusión podemos sacar de esto que hemos hecho? Que a medida que la frecuencia va aumentando, la relación de amplitudes va disminuyendo. Porque en este caso que hemos usado la menor frecuencia de todos, la relación de amplitudes era 3,53 y a medida que la frecuencia aumentaba a 1, a 2 y a 10, esa relación de amplitudes iba decreciendo. Y también se fue modificando el desfasaje. Aquí el desfasaje expresado como en relación al periodo último, por eso hacemos esta regla de 3, a bajas frecuencias es menos 44,9 a 0,1 y a altas frecuencias se va acercando a menos 90 grados. Eso es lo que nosotros vamos a representar en un diagrama que se llama diagrama de Bode. Fíjense, si yo dibujo ahora el diagrama de Bode de la función G1, que era nuestra función de primer orden, bueno, voy a borrar ahora todo este mamarracho. Fíjense que estoy graficando acá. Acá estoy graficando, por un lado con la línea punteada roja, el desfasaje. Esta línea grafica el desfasaje phi. Y esta línea azul continua grafica la relación de amplitudes. Esta relación de amplitudes está expresada en decibeles. Van a ver que hay alguna bibliografía, como por ejemplo Smith y Corripio, que hace estas gráficas en relación de amplitudes pura, pero
Ogata, Kuo, casi toda la bibliografía de control lo hace en decibeles. ¿Cuál es la ventaja de trabajar en decibeles? Que si yo graficara en relación de amplitudes, esta escala la tengo que hacer logarítmica para poder graficar mejor. Cuando yo paso esa relación de amplitudes a decibeles, que los decibeles es menos 20 logaritmo de la relación de amplitudes, lo que voy a lograr es tener una escala lineal, que me va a resultar mucho más fácil a la hora de leer los datos de ambas curvas. De este lado se lee la relación de amplitudes y de este lado se lee el desfasaje. Quiere decir que el desfasaje lo miro numéricamente sobre esta escala y la relación de amplitudes la mido sobre esta escala. ¿Sí? Entonces, miremos a una frecuencia de 0,1, fíjense que acá la frecuencia es 10 a la menos 3, 10 a la menos 2, 0,1 sería acá. En este punto, la relación de amplitudes que me da es 3,53. ¿Lo ven acá abajo? Sí, se ve. Es 3,53. ¿Y cuánto habíamos calculado nosotros para 0,1? Algo por ahí, no me acuerdo, pero algo por ahí era. 3,5 más o menos. Y a esta frecuencia también puedo ver cuánto vale el desfasaje, que está ahí. Y fíjense que como esta curva de desfasaje la leo acá, el desfasaje es menos 45 grados y a nosotros nos dio menos 44,9. Sí. Por supuesto, siempre la lectura en estas gráficas es un poco difícil de que sea perfecta, pero el tema es sacar algunas conclusiones. Acá entonces nosotros tendríamos que a la frecuencia 0,1, esta gráfica nos da dos datos. ¿Cuánto es el desfasaje, el corrimiento de la salida respecto de la entrada? Un equivalente a tau, digamos así, al retraso tau. ¿Y cuánto es la relación de amplitudes leída sobre la curva azul? Leída sobre la curva azul, que nos dice a esa frecuencia con qué valor de K se está comportando. Entonces, fíjense, nosotros en esta función que yo les había escrito era 5 sobre 10 por S más 1. Y ese 5 se cumple a bajas frecuencias. Fíjense que aquí la relación de amplitudes es 5. Quiere decir que cuando yo perturbo con una entrada senoidal, en vez del escalón o la rampa, solo a bajas frecuencias se comporta con el valor de K que me da la función de transferencia. A medida que la frecuencia de la señal senoidal de entrada va aumentando, fíjense que la ganancia al principio era casi 5 y después empieza a disminuir. Si me fijo a una frecuencia igual a 1, ¿cuánto vale la relación de amplitudes? 0,5. Y ese es el valor que calculamos cuando medimos sobre la respuesta temporal. Para una frecuencia igual a 2, ¿por qué no se mueve esto? Para una frecuencia igual a 2, pero salí del cursor, ahí. Ahí tengo 2, ¿ven?
En este punto tengo 2. Y mi relación de amplitudes es 0,25. ¿Lo ven? Sí. ¿Y qué pasaba con el desfasaje? ¿Por qué nos dio muy parecido 0,86 a una frecuencia 1, a una frecuencia 10? Porque ya estoy en esta parte de la curva de fase. Fíjense que a altas frecuencias ese desfasaje ya casi tendió a menos 90. La mayor variación del desfasaje se produce a frecuencias mucho menores. Es decir, a una frecuencia de 0,1 tengo un desfasaje de menos 44 grados. Eso lo puedo leer acá. Oh, salí del... Perdón. A ver, que tengo que volver al ratón, al cursor. Ahí. Acá. El desfasaje, acá lo leo, ¿ven? Fíjense que para una frecuencia menor, el desfasaje, el corrimiento de la salida respecto de la entrada va disminuyendo. A muy bajas frecuencias casi no hay desfasaje, pero a altas frecuencias, como es un sistema de primer orden, tiende a menos 90 grados. ¿Ven? Ven que en el rango de 1, una frecuencia igual a 1 me da menos 84, en una frecuencia de 2 me da menos 87, y en 10 me tiene que dar tendiendo a 90 grados. Nunca supera los 90 grados, por eso quizás hayamos medido mal y por eso la cuenta nos daba 91. Pero en los sistemas de primer orden, el desfasaje puede ser como máximo 90 grados, es decir, un cuarto de periodo. Esto que ahora lo estamos haciendo simplemente analizando respuestas temporales, ahora lo vamos a demostrar. Y como viene una parte intensa, vamos a tomar un pequeño recreo. ¿Se entiende lo que...? Sí. Te iba a preguntar justo lo de baja frecuencia. ¿Cómo era lo de baja frecuencia? Ahí la relación de amplitud es prácticamente el valor de K. De K. A bajas frecuencias, este valor es prácticamente K. Y después la relación de amplitudes va disminuyendo y vamos a ver que cada función de transferencia tiene su curva característica de relación de amplitudes y de desfasaje. Es decir, por empezar, ¿hasta qué punto esto sea cercano o muy cercano a K? Depende de K y de tau, porque estas frecuencias de corte, que es donde empieza a disminuir rápidamente, es 1 sobre tau. Fíjense que la función que yo les di tenía un tau de 10. Hay una característica que es que a bajas frecuencias se puede aproximar la curva por una asíntota constante y después por una asíntota que nos da la relación de amplitudes a alta frecuencia. Ese punto de corte es 1 sobre tau. Como tau valía 10, el punto de corte es 0,1. Entonces justo yo acá les di en ese punto igual a 0,1. Valores menores, por eso esto se puede correr si la función de transferencia que yo dibujo es 5 dividido 2 por S más 1. O si yo hago 5 dividido 100 por S más 1. Estos puntos de corte de las asíntotas dependen de tau, por eso se van corriendo y va generando una curva que por ahí va a ser más acá o va a ser más allá. Pero eso ya lo vamos a ir viendo.
Bueno, esto era como para introducir la parte matemática que viene y para que no pierdan de vista qué es lo que yo estoy graficando. Lo que yo estoy graficando es algo que pasa en la realidad, en las funciones temporales. Y pasa cuando yo estoy provocando en la entrada un cambio senoidal de frecuencia variable. A cada frecuencia de la señal senoidal de entrada, me va a generar una salida que va a tener una relación de amplitudes o un K variable y un corrimiento de la salida respecto de la entrada, un desfasaje, un retraso, también variable con la frecuencia. Y después vamos a graficar Bode y Nyquist y vamos a analizarlo más en detalle. Pero un poco quería que tengan claro qué estoy graficando. En este esquema de Bode estoy concentrando un montón de curvitas que fui obteniendo a cada frecuencia midiendo la relación de amplitudes y el desfasaje. ¿Se entiende? Sí. La demostración, aunque es un poco intensa, tampoco es tan intensa, bueno, termina de digamos, de hacer comprender por qué existe esta variación. Por ahora lo vemos en respuestas temporales y lo vamos a ver ahora en la demostración matemática. Bueno, son las 16:36, a las -15 nos tomamos 10 minutos, así alcanzan a hacerse un test, y yo también. Bueno, entonces a las -15 seguimos, ¿sí? Ok, gracias. Dale, profe.